Listo. Amigos de Radio Victoria, Ojo Comienzo Televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial y con Invirde Corporation, vamos a conversar con Cristóbal de Fitch. Primero, tu apellido me suena como muy cercano a nosotros, los periodistas, porque Napoleón de Fitch, yo no sé si es familia tuya, pero... Así lo es. Sí Ah, lo es, sí lo es. sí, ok. Bueno, entonces de alguna manera, pues, somos cercanos. Sí, sí. Pero Cristóbal justamente pues está dedicado a la narrativa, a la poesía, a la escritura en general, es facilitador de talleres para la salud mental y al mismo tiempo pues yo veo que tienes una obra escrita muy prolija, creo que son 7, 6 u 8 libros, Sí, textos, creo que son 8. son Creo que 8, son 8. ok. Sí. Si Con me lo esta. enumeras antes de llegar al último, que es el que me interesa hoy día, si te acuerdas de los nombres. Bueno, sí, te digo, el mito de Aida, Cuadernos del odio, Cuadernos del miedo, Ese extraño animal, La otra orilla, eh, Cuerda floja, creo que se me escapa alguno, pero y de ahora. Y el de El ahora, deseoso, que es el una de- novela corta. ok, el El deseoso. deseoso, no, el deseoso es una novela del 2010 por ahí, Ok, 10 o 9 ok. del 2009. Bueno, con ese recorrido, sin duda alguna que lo que hayas producido hoy debe tener todas las perfectibilidades necesarias porque habrás aprendido pues a armonizar de manera mucho más específica los temas. Y este se ubica mucho en lo social, tengo entendido, en día a día, en lo cotidiano de una zona de Caracas. ¿Es correcto? Sí, así es, en el 23 de enero, Y se llama eh, Caminando en lo oscuro. Caminando en los... Correcto. Yo tenía el nombre, pero no estaba seguro. Sí, Pero bueno, caminando en lo oscuro sí, y caminando en la cuerda floja, como que se parecen mucho esas cosas, ¿no? Yo no sé si la temática de tu libro, esta vez Caminando en lo oscuro, no, no, totalmente, qué refleja? totalmente, to- totalmente, porque a mí me decía un amigo psiquiatra, Pedro Telles, él me dice que yo soy un creador del oscuro, de la oscuridad, ¿no? Ujú. Y sí es cierto, porque yo estoy más acorde con el universo, porque en el universo lo que más hay es oscuridad, pues. Y me parece que todo ese esplendor de la luz es efímera. Y me parece que se produce justamente por el uso de los cuerpos en la oscuridad, ¿ves? Ya, Entonces, yo soy un poeta de la oscuridad, yo soy un poeta, un escritor de la oscuridad. De hecho, bueno, imagínate, trabajo en el área de la salud mental, pues, y claro. eso ya tiene larga data lo de mi trabajo con salud mental, que está totalmente vinculado con lo literario. Es decir, yo hago un trabajo literario en el ámbito de la salud mental con el marco tanto de la creación literaria Sí, de la vida. Ya en Estados Unidos, en Francia, eso es una materia. Aquí la estamos estrenando en el Hospital Psiquiátrico de Caracas. Yo estoy impartiendo esta materia, estoy recién comenzando, pero ya tengo en el Hospital Psiquiátrico de Caracas, imagínate, desde el 2002, trabajando en todos los servicios que he pasado, o sea, he trabajado con casi todas las patologías y no soy psiquiatra ni psicólogo, sino que he tenido quizás la capacidad argumentativa para entrar en esos espacios y generar. Ahorita estamos trabajando con los tribunales, con los imputados y las imputadas en el área de violencia, más allá de lo político, bueno, que esto es algo político desde el punto de vista de lo social. He podido trabajar en ese ámbito. Ha sido muy duro, pero se han logrado cosas, pues.
Y bueno, cuanto a literario, Caminando en lo oscuro, cuerda floja, como dices, sí, totalmente, totalmente tiene mucho, mucho que ver. Además que el extraño animal o anterior, que también, porque extraño animal son concordantes, ¿no? Hay una asociación de ideas, ¿no? Ujú. Eh, Porque fíjate, Caminando en lo oscuro plantea un poco lo que se plantea en ese extraño animal, que es el debate entre lo humano y lo animal. Ahí yo concibo el cuento y más aún la novela que plantea una novedad sobre una historia. eh, a mí me parece, siempre me ha parecido que el cuento es en el fondo un ensayo. Uno lee los textos de Jorge Luis Borges y podemos observar fácilmente cómo él plantea con una idea, con una frase, él ensaya a partir de esa frase. A partir de esa idea, él hace todo un ensayo de los, ¿cómo se llama? El camino de los, ¿cómo se llama? Este texto de la bifurcación Sí, de Jorge Luis Borges, todos esos textos y ficciones, todas las ficciones, todos los textos que hay en el libro Ficciones son ensayos, son ensayos. Incluso hasta Edgar Allan Poe hace un ensayo. Y en este de Caminando en lo Oscuro hay un ensayo entre dos familias, ¿no? Hay una familia que es el cuarto que llevan desde un piso, desde uno de los pisos más altos de estos superbloques del 23 de enero, en momentos en que el ascensor, que no era, que no era raro que el ascensor se descompusiera, es decir, fallara mecánicamente, y bueno, se muere y el señor tienen que llevarlo por las escaleras oscuras, porque en aquel tiempo la gente se robaba los bombillos de las escaleras, y entonces, claro, además para dar una tolerancia, ¿no? En, en esos pasadizos, ¿no? sí. Y bueno, hubo que llevar al viejo Flores cuesta abajo, ¿no? Las personas, pues, cada vez, piso tras piso, el principal, que es José Miguel, hace un desglosamiento de los personajes de su vecindario, ¿no? Ok, Y de su vida, tanto del vecindario como de su vida personal, ¿ves? Entonces es Caminando en lo oscuro justamente por eso, porque él parte de una oscuridad física, pero también de una oscuridad histórica, ¿ves? Recordemos, por ejemplo, que el 23 de enero nace y es un evento que el barrio, el 23 de enero es concebido como una urbanización, ¿no? Como un conjunto sí, residencial. sí, Sin embargo, el fenómeno histórico de la caída o la partida de Pérez Jiménez, del general Pérez Jiménez, hace que el barrio, como uno sabe, ¿no? El entendido es la decisión de lo rural, así me lo planteo. El barrio sí, es esa decisión de lo rural al urbano. ¿Es decir algo? claro, claro. Ahora, Cristóbal de Fit, con este libro, Caminando en lo Oscuro, yo no sé si en algún momento te percataste de que el escenario que escogiste, 23 de enero, en un momento dado fue catalogado como una plenitud de luz democrática, de libertad, de independencia. ¿Llegaste a asociar en algún momento dado esas características históricas de ese sector de Caracas que escogiste para el escenario del libro? ¿No, no llegaste a conjugar esos Lo que valores? pasa es que, fíjate, lo que pasa es que yo tengo una definición de la libertad muy coincidente con la de Immanuel Kant. Para Ujú. mí la libertad es totalmente humana. La libertad no es animal. Los animales no hablan de libertad porque para mí la libertad proviene de un consenso, de un acuerdo social. Ahora, Ujú. yo pienso que toda sociedad, todo país, todo pueblo, crea sus propias libertades, crea sus propias libertades. Evidentemente estamos en un mundo globalizado,
tú quieres que la libertad tuya sea la mía y yo quiero que mi libertad sea la tuya. Y entonces, bueno, vivimos, eh, evidentemente nosotros tenemos dos Américas, ¿no? La América de independencia de Latinoamérica y la independencia de Norteamérica. Entonces, evidentemente, esos dos encuentros, ese choque de influencia, sí se ve reflejado en el ámbito de la novela. En la novela se ve lo que es el rock. Ah, Aló. Hay una caída del audio. Aló. Aló. Estoy conversando con Cristóbal de Fide, como les comenté, pues, dedicado durante los muchísimos años, pues, la narrativa, a la poesía, a la enseñanza. ah, Sí, porque hubo una fallita allí, entonces estaba yo, pues, volvimos. recordándole a los oyentes, pues, que estás tú conmigo conversando sobre varios libros, dentro de ellos, el último tuyo. Son 8 los que tienes escritos ya, pero el último, pues, Y bueno, referido. sí, bueno, entonces, como te decía, en la novela sí se ve, evidentemente, todo ese tratamiento de lo que significó desde el punto de vista, incluso allí se toca el tema representó, por ejemplo, las estrellas de Fania, ¿no? Ajá. Y lo que representó también eh, hay todos esos aspectos y además, sobre todo, lo que se da en la novela es una particularidad que es el intercambio, es la convivencia frente a otra familia, que es una familia bien particular, porque siempre bajan. Hay una falla en la comunicación. Con Venezuela nos ocurre normalmente así. De todos modos, si me estás escuchando, Cristóbal, trata de conectarte de nuevo al mismo link, porque nos interesa redondear esta idea de este libro tuyo, pues Caminando en lo Oscuro, tu última creación, de las tantas que tienes, pero que definitivamente se corresponde con el momento que estamos viviendo actualmente, donde los problemas sociopolíticos copan la escena. El 23 de enero en la mentalidad y el día a día del venezolano siempre ha estado ubicado y calificado, pues, como un enclave que de alguna manera guarda relación justamente con lo oscuro y con la claridad del ser humano en la búsqueda de libertad. Así lo siento yo, porque yo creo que el 23 de enero de alguna manera no se le retribuyó a lo largo del tiempo de forma adecuada los aportes que dio en función del derrocamiento de una dictadura en Venezuela, como la dictadura de Pérez Jiménez. Entonces, desde luego, pues que eso conjuga hoy día el hecho de que tú recojas en un libro alguna experiencia cotidiana de los residentes de esa zona populosa de Caracas, que ese incidente y esos detalles del día a día, de alguna manera nos muestran a un sector importante que a lo largo del tiempo no recibió la retribución debida para enaltecerlo, para enriquecerlo, para valorar a los ciudadanos que allí viven, y terminó siendo, como dices tú, una barriada en lugar de ser una zona simbólica de la lucha por el hombre y sus libertades, ¿no? No, disculpa, Rafael, lo que pasa es lo que sí, Hay una falla en la por el comunicación. barrio, Sí. eh, lo que lo que entra en el 23 de enero residencial es el barrio, ¿ves? Ujú, El sí, barrio es el que entra, una vez que se va a Pérez Jiménez, el barrio entra e invade los apartamentos, ok. ¿ves? Y entonces ese barrio, ¿por qué es barrio? Porque incluso la gente lleva sus animales, sus gallos, sus gallinas, sus cochinos. Era típico en los Claro, 60 ver que en los apartamentos, incluso en los años 70,
todavía en los años 70 tú veías el fenómeno de que tú podías entrar a una casa y la señora tenía un que estaba montado en un mueble, ¿no? Y Ujú. que no te dejaba sentarte porque, por los celos, ¿no? Claro, Ese tipo de cosas. Lo que quiero decir es que eso se mantiene, yo diría que incluso, yo creo que esa vena a mí sí me parece importante, porque fíjate, a mí me parece que se ha perdido con el barrio, cuando se llega a esa condición de la propiedad horizontal del condominio. ujú, Si bien tú pierdes el chisme, la intriga, ¿no? sí, ¿no? Si bien tú pierdes eso, también pierdes la convivencia, claro, también pierdes un gran aporte de la comunicación que se da en el barrio. El barrio, pese a todo, el barrio es muy comunicativo. Tú vas a los barrios de aquí y todo, y hay un nivel de solidaridad que no es una que no es cosa común, que no es común, instaurada, sí, no es común. sí, La- la- y que no es instaurada por ningún gobierno, sí, no es instaurada por ningún gobierno en el barrio porque hay ese, digamos, hay esa vena animal todavía que tiene el barrio. En el claro, barrio la intuición está bien. En cambio, en el condominio eso se pierde. Tú no quieres saber de quién vive al lado. cierto, Quizás cierto, te montan en el ascensor y no dan ni los buenos días. ¿Eh? Esos sí, son fenómenos sociales políticos sumamente interesantes. Por eso es que pienso que esta novela es importante porque es el ámbulo de los acontecimientos que ocurren posteriormente. ¿Eh? Que claro, ocurren posteriormente. Porque si bien como el 23 de enero es símbolo aquí político de una lucha social por las reivindicaciones, pero era porque justamente tiene que ver con esa raíz de la caída y del barrio que insurge, ¿no? Que insurge y que reclama sus derechos. Ahora, lo que ocurre posteriormente ya es otro cuento, que eso que te decía es que entran y que chocan, porque acuérdate que hay dos documentos cuando el problema este de la independencia, tanto de América del Norte como de América Latina, hay dos documentos de la defensa de sí, Estados Unidos. También, sí. No, no, y sobre eso se ha escrito mucho. La prensa diaria, cuando la había y circulaba de manera formal y convencional, o sea, había periódicos que prácticamente le dedicaban más tiempo al 23 de enero y a las zonas que a él se parecían en el espectro capitalino, ¿no? Es el caso de, por ejemplo, Últimas Noticias. La atención de esos medios y de algunos otros estaban centrados en lo que ocurría en esos entornos, porque allí había un alma viva clamando por derechos pues que no se terminaban de consolidar. O sea, así lo sentí yo siempre como periodista. A mí me correspondió ir a hacer cobertura y reportajes en esas zonas más de una vez, donde se producían eventos de reclamación de derechos, de reclamación de servicios, de reclamación de una cantidad de cuestiones que esos temas configuran la verdadera política, la política del día a día. Si a ver, vamos, tú dices que ahora no se habla del 23 de enero, muy poco. porque fíjate tú, es que lo que pasa es que más bien el 23 de enero, no sé qué información tendrá, pero lo que pasa es que ahorita el 23 de enero es uno de los sectores más favorecidos. Ah, ok. Es uno de los sectores más favorecidos. Acuérdate que el presidente está Sí, bueno, sus restos hoy día sus restos están allí en la planicie, ¿no? en el 23 de enero. Sí, Y el 23 de enero ¿cómo se llama? Es más bien un sector de lo más, más favorecido en el gobierno actual, pues. O sí. sea, no se habla del 23 de enero, o sea, lo del 23 de enero ahorita está Sí, en social. es un Bueno, contraste interesante, históricamente interesante, es un contraste que por eso yo lo quiero destacar hoy día conversando contigo,
porque tu libro va en la Ajá. dirección correcta. El libro tuyo va a escudriñar un poco los orígenes del 23 de enero, sus implicaciones, la respuesta de la gente al día a día, la búsqueda de sobrevivencia digna y la lucha Sí, de sus pero te vecinos, voy a decir, porque claro, pero te voy a decir por qué. Porque es que, mira, fíjate, todo el tema mío que yo he venido desarrollando en toda mi vida literaria, tiene que ver con los valores de la convivencia. exacto, Este, si nosotros queremos cambiar de país, no cambiar la identidad, ¿no? No me refiero a la identidad, porque eso es una cosa, eso es una cosa que más bien va en evolución. Lo sí, que me refiero es que nosotros queremos transformar nuestra sociedad, y no solamente me refiero a la sociedad venezolana, me refiero a toda la sociedad, incluso la mexicana, porque nosotros no podemos pretender cambiar las cosas por decreto, nada se cambia por decreto. Y exacto. entonces, eh, el empeño mío es que se trabaje y se trabaje en pro de transformar todo ese proceso de los valores en la comunidad. Porque todo este tema de la violencia de género, la violencia intrafamiliar, pasa por ese tema de los valores. Si nosotros no, si nosotros no trabajamos eso, que es lo que yo trato de reflejar en mi poesía, lo que yo trato de reflejar en mi literatura, esa violencia que en nuestra cultura, nosotros tenemos una cultura tan violenta como... Entonces, Históricamente es una violencia muy intrínseca al venezolano como tal, pero el venezolano en un momento dado también se entremezcló con otras culturas que llegaron de Europa y que de alguna manera marcaban otras pautas. Entonces ahí es donde yo digo que no se han conjugado los esfuerzos de formación ciudadana, de cátedra inclusive, en las escuelas, en la academia inclusive, si lo llevamos mucho más arriba, en escudriñar un poco esos factores sociopolíticos para ir perfeccionando la respuesta de unos individuos y de unos grupos con respecto a otros. Entonces nos volvimos muy confrontacionistas en lugar de ser individuos que buscaran la aproximación. A eso me refería. Y yo creo pues que tu libro, Caminando en lo Oscuro, o sea, el solo hecho de oír el nombre nos denota que definitivamente pues hemos estado caminando en lo oscuro, todavía estamos caminando en lo oscuro. Fíjate que en el devenir político de los años y el tránsito de la democracia, de la dictadura a la democracia y de la democracia ahora a un sistema de gobierno que no conocíamos cabalmente, o sea, nos tienen unas encrucijadas y tomas de decisión que nos terminan de confundir. Entonces, yo creo que dentro de esos parámetros, pues, Caminando en lo Oscuro, para mí es un libro interesante, es un libro que denota pues, que hay que leerlo, que hay que conocer los intríngulis que tú tratas de descifrar allí, pero que tiene de todo un poco, porque me imagino que tú, como un ciudadano común del día a día en la ciudad de Caracas, sabes lo que significa el 23 de enero y sabes los cambios que requiere para llegar a ser de alguna manera perfectible desde el punto de vista social, porque nadie se puede conformar con que vaya más abajo de lo que alguna vez fue, sino todo lo contrario. Quisiéramos verlo evolucionar, como queremos verlo evolucionar a todos los pueblos del país, a todos los estados del país, con todas las riquezas que se han manejado. Entonces yo creo que en este momento tu libro, Caminando en lo Oscuro, o sea, es bueno que la gente lo tome como un foco de inspiración y de meditación para evaluar los pros y los contras que la política nos trae cuando la aplicamos mal aplicada. Creo que la política es una experiencia y materia y disciplina muy valiosa, pero a veces son los individuos los que la tuercen. Y muchas veces algunas sí, organizaciones pero también. fíjate una cosa que te iba a decir antes de que se interrumpiera la comunicación. Es que fíjate, eso que decía sobre lo de integrarnos, lo de más bien tratar nuestros asuntos de la cotidianidad, de la relación humana, ¿no? Por eso te decía que en esta novela se plantea el contraste de unas personas, fíjate tú, unas personas que viven prácticamente como unos animales, que es el padre de esta familia, Ujú. que todos ellos son una cosa aparte
en ese conglomerado, en esa colmena, porque son unas colmenas, es una colmena el 23 de enero. Los bloques son una colmena, Ahí, sí. esta familia, claro, es una cosa aparte, es un punto y aparte en todo ese medio. Ellos se manejan de una manera distinta y con unos valores totalmente distintos. Y ese es el contraste de mío como autor, que muestro cómo el barrio los trata y cómo ellos se tratan con el barrio. Y es una cosa como, fíjate, el caso de Frank Kafka y la metamorfosis, que él plantea que se siente como, o sea, como un animal, unido con aquello de que hay un decir que nada humano me es ajeno. Exacto. Pero Unamuno decía, Unamuno en cambio decía, todo lo humano me es sospechoso. Y yo coincido más con Unamuno. Sí. Porque es que, mira, nosotros tenemos una negación del animal tan terrible, que es lo que el principio de la discriminación comienza con el animal. Nosotros no nos asumimos como animales, nosotros nos asumimos como unos seres Superiores, sublimes, sin serlo, ¿no? sí, Unos es seres, verdad. no, tan sublimes como capaces de Tenemos arrebatarle la muchas, vida a tenemos los... muchas fragilidades y se notan más rápido en nosotros que en el animal. El animal es su forma de conducirse. En nosotros las torpezas afloran, pero con una claridad meridiana, ¿no? Rafael, pero es que nosotros somos animales, porque ánima significa halo, No, aire, claro movimiento. claro que lo somos, de origen lo somos, pero ¿Ah? no lo queremos asumir como tales. Queremos huir, nosotros no queremos sudar, nosotros no queremos ir al baño. No, Así es. Papini decía que había que crear los comedores, debían ser individuales y bien retirados, tan retirados como los baños, porque eso era horrible ver a la gente comiendo. O Así sea, es. No, sí, nos volvemos desaforados de la noche a la mañana y sobre todo en determinadas circunstancias. Y frente a las escaseces, ese tipo de conductas se acentúan de tal manera que ahí es donde está el problema para corregirla después, porque ahí se animaliza el individuo de tal manera que no regresa. ¿Usted entiende? Entonces, sí, ese es el pero punto. fíjate, la humanización Aló, aló. Bueno, hemos un- tenido. es un, es un instrumento de evolución, pero el conocimiento también nos priva en su racionalismo, nos priva de una cosa muy importante que es perdemos la intuición y entonces nos empezamos a mover con el puro conocimiento. Y te pongo un ejemplo. Hoy en día, lo único que son intuitivos son los brujos. Son los brujos que te ven y dicen que es una mala persona. Es que es una... y eso tiene que ver con la intuición, con esta alta percepción. No, no, resulta gracioso, pero es No, cierto. no, pero es que de hecho, yo estoy consciente de que es así, la conducta humana, o sea, tiene unas variables a que nadie está en capacidad de catalogarlas de manera precisa, porque hay personas que hoy se conducen de una manera y en otro escenario totalmente distinto. Y si tú no lo estás viendo, no sabes que Claro, tiene esas fragilidades. Y todo es convencional. claro. Aquí en este ambiente me interesa dar tales demostraciones y en otro yo tengo que aparejarme también a lo que veo para no perder la oportunidad de estar allí. Ese es el problema. Ajá, ajá. ¿Entiendes? Y entonces Sí, ese sí, conflicto en el fíjate, individuo va y viene. Y es la psique la que lo mueve. No hay duda. ajá. Ajá. El otro punto importante que me gustaría plantear por ejemplo, fíjate, el tema del problema. Nosotros, así como el punto del animal, de que negamos nuestra animalidad, así también nosotros negamos como sociedad, como civilización, negamos el problema. Nadie quiere el problema. Y resulta ser que el problema, si nosotros no tenemos problemas, no podemos crecer, Así porque es. lo que nos hace crecer es el reto del problema. El reto, Pero sí. sin embargo, en esta educación que ahora se está planteando, es que hay que huirle, o sea, caemos en la trampa de la sociedad de consumo, de que, ¿para qué tú vas a tener problemas? Yo te arreglo el problema.
Entonces, total, que tú eres el que tú, o sea, creas una dependencia y una que, porque imagínate tú, no, porque es que problema es conflicto. Y resulta ser que problema y conflicto son dos cosas totalmente distintas. Porque, fíjate, vamos a usar la etimología. El problema significa lo que nos viene encima. Ahora, lo que se nos viene encima no necesariamente es un conflicto. El conflicto nace cuando tú no atiendes el problema. ¿Ves? Exactamente. Sí. Entonces, hay una sinonimia peligrosa. Hay una sinonimia peligrosa en Es la que que uno incurre. por eso te dije en uno de los incisos anteriores que en el 23 de enero pudo haber Mm. pasado que no se sintió valorado y reivindicado en los aportes que dio en un momento histórico de Venezuela. Y de repente se quedó enclavado en el tiempo pasado y no lo dejaron evolucionar o no lo ayudaron a evolucionar. Ese puede ser el factor determinante, pues, de lo que haya ocurrido, ¿no? Pero Bueno, no lo que obstante, pasa es que también, lo que pasa es que también, aquí lo que me interesa poner de manifiesto es animar a la audiencia a que compre tu libro Caminando en lo Oscuro, que refleja pues todo ese ámbito entre el bien y el mal, entre el buen vivir y el mal vivir, entre el quedarnos en el animalismo o salirnos de él de la manera más hábil posible, aprovechando el entorno y las circunstancias, y a cualquiera que nos pueda prestar una moneda para ello, pero que de todos modos en tu libro el que lo compre sepa que va a encontrar pues allí un planteamiento sociopolítico y también muy cercano a la psique, ¿no? Para que de alguna manera, pues, si le diga a la gente dónde lo consiguen, está en Amazon, se consigue físicamente en la librería, para que le digas a la audiencia. eh, el editorial Giraluna es quien aprueba mi novela y es quien tiene un acuerdo comercial, un acuerdo De con distribución. Amazon. Okay. Es Amazon quien publica y bueno, no, yo, esto está esta semana, ayer creo que fue que apareció en papel. Okay. Tú sabes cómo es la cosa con Venezuela. Aquí no ha llegado, nosotros tenemos que esperar un lapso de tiempo para que llegue, para hacer el bautizo. Y bueno, sí, pero como tú decías, yo estoy de acuerdo contigo, coincido en que el trabajo que se muestra en esa novela es el tema de los valores. Sí. Yo por acá, por el WhatsApp, te voy a mandar uno de mis libros, Cuerda Floja, o alguno de mis libros, de mis poemarios, para que veas que incluso el tratamiento del lenguaje es muy de lo cotidiano, es muy Sí. de lo cotidiano. De hecho, mis influencias literarias, la más próxima, te podría decir que además de Bukowski, está Celine, Ujú. y que es un lenguaje crudo, descarnado, pero también muy vivo, ¿no? Que es, fíjate, en el trabajo que yo hago en el área psiquiátrica, en el área de la psicología, yo también he creado un periódico que se llama Momento Narrativo, que es el registro de esos participantes de esos talleres, sus escritos, porque ellos escriben ahí sus historias, sus ficciones, y es una cosa súper novedosa porque ellos aprenden a colocarse, logran colocarse en sus situaciones de una manera tan vital que parecieran autores que han tenido ya un ejercicio literario de larga data y resulta ser que jamás había. Es una cosa que a mí me ha compensado muchísimo, porque cada vez que yo termino de hacer un taller en ese ámbito, salgo como un ángel, una especie de levitando, ¿no? Por esa Te compensación. descargas de emociones tóxicas, por lo menos. Sí, es un dar y recibir, porque ahí la gente puede, a mí me gustaría poder, aparte de mi novela, en algún momento, que me invitase para que yo te pudiese contar más también de este aspecto, de esta serie de talleres que yo doy, porque eh, así como no se toca el aspecto político reinante, porque son verdades, yo las tomo como verdades. Sí. Así tampoco trabajo las verdades de Dios. Si tú eres testigo de Jehová, si tú eres evangélico pentecostal, si tú eres
católico, si eres musulmán, esas son sus verdades, y yo no toco eso. Exacto. Yo toco ese compartir, ¿ves? Entonces, eso es lo que me ha dado esta gran riqueza en lo literario, en lo poético, ¿ves? Y por supuesto, en mí como persona. Por eso te escribía en principio en el WhatsApp que te mandé, en el mensaje que te mandé, que para mí había sido una alegría que tú me invitaras a tu programa, porque a uno el pobre, yo le discuto esto mucho a una amiga, que ella es psicoterapeuta, porque a uno el pobre cuando uno le llega el logro, uno llora de alegría. Y ella me dice, eso es mentira. La gente que está alegre no llora. Entonces yo le digo, No, todo lo eso es, contrario, no, todo lo contrario. ese eres tú que no has pasado trabajo, le digo yo. Claro, claro. Bueno, Cristóbal, de verdad ha sido un placer para mí en Radio Victoria con eso televisión, en esta alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza de Franklin, con Reporte Confidencial y con Invirme Corporation, conversar contigo porque nuestra intención aquí pues es darle cabida a temas que se aparten un tanto de lo conflictivo y que más bien sirvan de inspiración. Yo sé que tu libro, Caminando en lo Oscuro, y los otros tantos de los que la gente se va a enterar que tiene, cuando compren este, pues va a ser una razón bien importante para que nosotros te sigamos apoyando. Así que gracias por tu tiempo en el día de hoy. Nos queda un minuto. Si le quieres decir algo a la audiencia, pues aprovechalo. No, nada más agregar que, oye, muy agradecido por este espacio que me das. Y bueno, yo en mi voz están las voces de toda la gente que ha estado en mis talleres, la gente que se ha beneficiado y agradecido también con Roberto Martínez por hacerme esta conexión vía Nueva York. Agradecido. Seguro. Pues Bueno, cuenta con hasta nosotros, de luego. verdad, Cristóbal. Un abrazo y estamos en contacto. Ya tú tienes mi número y cualquier cosa pues, que necesites de nosotros, encantado de la vida y lo mismo que tus colegas y los amigos de tu ámbito profesional. Un abrazo. Seguro, Rafael. Un abrazo. Gracias. Adiós.